Bueno, muy buena madrugada, mis queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo. Quiero significar algunas cosas de la prédica de hoy, por la mañana, o sea, el día de ayer ya. Hice unos slides arreglando algunas cosas que ya había estudiado hace tiempo y que pueden ayudar mucho. El que lo quiera completar no está obligado, obviamente, pero le va a ayudar mucho y va a tener mayor entendimiento en todo este tema que es tan precioso. Varios me han escrito en privado que ha sido muy profunda la enseñanza y creo que es así. Y bueno, ahí les mando voy a comentar algunas cositas rápido. Bien. Decisiones, emociones, sensación. Bien. Desde el comienzo. Empezamos con 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. No fue hecho sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Justificación, santificación y redención. Entendiendo todo esto, vemos que estás en Adán o estás en Cristo, era el título justamente. Tomamos Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, hablando de lo que habla ahí en ese aspecto importante, muestra a Adán como cabeza federal de toda la raza humana y a Cristo como cabeza de la nueva humanidad, justamente la nueva creación. Y habla de la condenación y la justificación. En resumen, en síntesis, ¿no? Bien. Si no diferenciamos bien este asunto, hablé de estas cuestiones. Las palabras más importantes son estar en Cristo. Por eso, ¿qué quiere decir estar en Adán o estar en Cristo? Lo signifiqué, cuál es nuestra posición. Es una posición inalterable, si estamos en Cristo, obvio. Y si estás en Adán, hasta que no cambie tu posición en Cristo, obviamente que seguís muerto en delito y en pecado. ¿Quién me sitúa ahí? Hablé que es Dios, porque por Él o de Él proviene, según 1 Corintios 1:30. Hablé de las tres temas de la imputación, es bien fácil en resumen, es que el pecado de Adán es acreditado a cada una de las personas, es imputado, más allá de la heredad, ¿sí? Que viene de nuestros padres, la transmisión del pecado, porque no es por imitación, y la imputación de Adán, o sea que nadie está exento de eso. El pecado de la humanidad fue imputado a Jesucristo, de toda la humanidad, no solamente de los que creen, mucho cuidado, solamente que fueron imputados todos los pecados en Cristo, porque Dios proveyó a Cristo del único medio por el cual podemos ser salvos y pueda ser salvable a quien sea, porque Él es la propiciación de los pecados de todo el mundo y mayormente de los que creen. Entonces, porque eso se benefician o se apropian de esa salvación por medio de la fe. Y bueno, la justicia de Dios nos es imputada, nos es acreditada a nosotros, somos revestidos de la justicia de Cristo y Dios nos ve a nosotros como si nunca pecamos. Acá viene el tema, estás en Adán o estás en Cristo. Es muy claro el pasaje. Yo lo signifiqué varias veces afirmando que por él vosotros estáis en Cristo y con el pasaje de Romanos 5, 12 a 21 consideramos algunos tópicos. A mí me faltó plural. Como Dios ve la humanidad en cabezas así representativas, ¿sí? Tanto Adán de un lado como la humanidad o está en Adán o está en Cristo. El no prestar atención o mayor cuidado a los contextos, bueno, nos lleva a mezclar lo que es la posición y la condición del creyente. A esto debemos sumar las posesiones, que en algún momento vamos a hablar. Eh, cuando por la mañana en la oración, justamente Luciana me había mencionado 1 Pedro 2:2, entendemos por el versículo anterior que no es crecer para salvación como de algo que no tiene o algo que no existe en las personas, sino que está hablando de crecer en la salvación, en el crecimiento, el desarrollo de algo que ya existe, ¿no? Entonces ahí está la posición del cristiano. Todo cristiano tiene por gracia una maravillosa posición, por quien tenemos también entrada la fe a esta, contestan, en la cual estamos, contestan, y nos gloriamos en la esperanza, la gloria de Dios, Romanos 5:2. La posición del creyente tiene que ver con su estado legal, como hijo de Dios, como Dios lo ve en Cristo, está relacionado con todo lo que es cierto acerca del creyente por cuanto es salvo por gracia. Debemos prestar mucha atención a lo siguiente acerca de la posición del creyente, o del cristiano, obvio, en Cristo. Es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Llega
a pertenecerme a mí, a vos también, que crees en Cristo por medio de la fe, solamente a través de su palabra, obrado por el Espíritu Santo, en el momento de que soy salvo, todo eso ya lo sabemos, un don de Dios. El tema que la posición es perfecta, no solamente me apropio de eso por medio de la fe, sino que es perfecta. Mi posición nunca podrá aumentar o mejorar, ¿sí? No, en ese sentido, yo di los ejemplos. Es un perdón perfecto, el perdón que tenga nunca podrá aumentar o mejorar, no puede incrementar un perdón perfecto, recibí ese perdón total el día que fui salvo y punto. De mis pecados pasados, presentes y futuros. Bueno, mi posición es la misma que tiene todo otro hijo de Dios, no hay ningún cristiano que tenga mayor nivel de la posición en Cristo, y acá agregué varias cosas más, ni un hermano nacido de nuevo recién, con un cristiano que ya es maduro hace años en el Evangelio, tiene la misma posición, no hay ningún nivel. Así como un cristiano carnal, que su conducta sea tal vez pésima, comparado con el apóstol Pablo, su posición no cambia, están en Cristo. Bueno, y la revelación en la santificación progresiva, que justamente lo que explico más adelante en el video, tiene que ver con las pérdidas de recompensas. Las recompensas tienen que ver con los galardones, coronas y demás. Pero no perdemos la posición en Cristo. Acá le dejé unas cosas para completar, hablando de las menciones que yo hice. La condición del cristiano es importante, hacer una cuidadosa distinción entre la posición del creyente y la condición del creyente, ¿no? En cuanto a la condición del creyente, cuando hablamos de la condición, y hay un par de cositas para completar bien que ustedes tienen que notar el contraste. Nota el contraste entre Hebreos 10:14, que lo mencioné, y Filipenses 3:12, cuando se trata de la perfección cristiana. Hebreos 10:14, ¿se refiere a la posición o a la condición del creyente? Y ahí completan. Filipenses 3:12, ¿se refiere a la posición o a la condición del creyente? Y ahí completan. Debemos considerar algún aspecto en cuanto a la condición del creyente. Primero, mi condición está muy lejos de la perfección. ¿Por qué? ¿Nada? Ahí toman Santiago 3:2. Si decimos que no tenemos, ¿m? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 3, 1:8, perdón. Y ahí dice, mi condición puede mejorar o empeorar cuando leemos Galatas 5:7. ¿Mejoraba o empeoraba la condición de los Galatas? Completan. Si lean Tesalonicenses 4:1, Pablo estaba animando a los tesalonicenses a progresar en su condición y su caminar con Dios y agradar a Dios. Nada. Bien, mi condición no es igual a la de los otros hijos de Dios. Está hablando de condición, no de posición. Y completan. Preguntas. Romanos 5:1. Paz con Dios. ¿Se refiere a la posición o a la condición? Yo lo mencioné en el video, lo prediqué también hoy. ¿Todos los creyentes tienen paz con Dios? Contestan. Filipenses 4, 6, 7. Lo mismo van haciendo entre posición y condición. Entonces esto queda bien firme y grabado. La diferencia entre posición y la condición también puede describirse como la diferencia entre posición y práctica, o santificación práctica, o justicia práctica, como quieran. O la llamamos santificación progresiva sobre todas las cosas, siempre la mencionamos de esta manera. Dios ha bautizado al creyente en Jesucristo y ha posicionado al creyente en su Hijo, que es Cristo. En cuanto a nuestra posición, estamos en Cristo. De modo que si alguno está escrito, ahí tomo el pasaje que mencioné nomás de pasada, consideramos a modo de ilustración el ejemplo del hijo pródigo. Este lo pongo yo. En vez de hablar de un mendigo y un príncipe, ponemos el hijo pródigo, porque el hijo pródigo no dejó nunca de ser hijo, aunque su condición no fue la mejor. ¿Está? Bien claro. También podemos, y habla todo del cristiano, del caminar del cristiano, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4:1. ¿Se refiere al llamado santo o al andar santo? Y ahí cada uno tiene que ir contestando con respecto a lo que está ahí. Lo dejo en un minuto más, así el que lo quiera transcribir, después lo transcribe. Y si no, igual puede bajar el video, no pasa nada. Bueno, ahí tiene un montón para ver. Hemos sido llamados a ser santos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que, como es de la con que fuisteis llamados. Debemos tener un andar que sea digno de nuestro llamamiento. Un caminar santo debe equiparar un llamamiento santo. Los que han sido llamados a ser santos deben vivir santamente o de manera santa. Y 1 Corintios 1, 2 al 8, tanto los versículos 6 al 11 que el que mencioné, ¿cómo describía la posición en los Corintios? Posición. Lea 1 Corintios 3, y ahí habla condición o estado, ¿sí? Pasa que estado es manera de ser, es el gran problema del diccionario y a veces uno puede confundir, pero acá hablamos de condición, el estado en el que se conduce la vida cristiana, la parte práctica. Todo creyente tiene una gloriosa posición en la gracia de Dios,
ha sido posicionado en el Hijo de Dios, es un hijo de Dios, es un santo del Señor, bueno, todo lo que ustedes ven ahí. Ahora, tenemos que ver cómo Dios nos ve en Cristo y andar de acuerdo a ella. Consideren Efesios 5:8, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora soy, y ahí completan. Y es interesante que se de acuerdo a este versículo, ¿cuál era la posición de los creyentes de Éfeso? Posición. ¿Cómo debían andar? Completa. Lo dejo un poquito más porque así se puede escribir, lo pueden pasar y escribir. Pablo los estaba exhortando de la siguiente manera: sean lo que son. Fíjense, sean conducta, lo que son posicionalmente. ¿Eres un hijo de luz? Bueno, anda de acuerdo a ello. Efesios de verdad. Y completan. Los santos viven vivir santamente. Escribe la parte que tiene relación con la condición, o sea, el estado, la forma de conducirse del creyente. Algo que debería ser cierto de todo creyente. Tiene otro aspecto: aceptos en el amado, cómo Dios nos ve en él, y ahí también pueden completar. Lo dejo 15 segundos, a ver. Habla de Juan 8:29, ¿sí? Menciono Efesios 1:6, que lo mencioné también, aceptos en el amado. Y ustedes pueden aprender muy fácilmente a poder diferenciar lo que es posición y condición. Y les va a bendecir mucho. Van a ver. El creyente tiene total aceptación. No solamente hablamos de acepto en el amado, sino una cosa cuando nos acepta en Cristo y otra cosa ser aceptables a Cristo. Todavía no hice ninguna prédica sobre eso, dándole mucho énfasis, ¿no? Pero acá ya le dejo algo colosal, algo precioso para poder significar dentro de la escritura, detallar, corroborar, observar, ¿no? En 2 Corintios 5:9 leemos algo diferente, porque dice que el creyente puede o no puede ser acepto o agradable al Señor. Ese es el punto. Pablo dice, es nuestra ambición, nuestra meta, nuestro deseo ser agradable a Él. ¿Se dan cuenta? Una cosa es ser aceptado en Cristo y otra cosa es ser aceptable a Cristo. Este versículo de 2 Corintios 5:9, ¿habla de la posición o de la condición del creyente? Y contestan, en cuanto a su posición, ¿puede un cristiano dejar de ser agradable a Dios? Contestan, en cuanto a su condición, ¿puede un cristiano dejar de ser agradable a Dios? Contestan. Y así siguen hasta el final. Debemos permitir que el hecho de nuestra aceptación habla de la posición. El hecho marca la fuerza sobre los sentimientos, sobre lo que a veces se pone en duda, sobre nuestra conducta, sobre nuestras fallas, nuestros errores, llamemos pecado, ¿sí? Dios nos vio en Cristo y nos ve en Cristo. No fijemos nuestra mirada en nuestros errores, nuestras faltas, sino arrepintámonos de eso para poder ser mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos en Cristo. No podemos decir que no tenemos pecado porque si no hacemos a Dios mentiroso. Déjelos en la cruz y fije sus ojos en el lecho. Lo hablo para cada uno de mis hermanos, ¿no? En Cristo. Queremos agradarle al Señor con todo nuestro corazón. Y luego actuemos sobre esa base, la posición que tenemos en Cristo. Permitamos que el hecho de nuestra posición anime y aliente nuestro corazón y así animar a otros hermanos. Mientras más comprendamos por la fe los hechos de nuestra posición, más reflejaremos nuestra posición en nuestra práctica. Por fe me veo como una nueva criatura en Cristo, todo lo mencioné también en la predica. Bueno, el problema es que muchas veces fijamos nuestra vista en nuestra condición en vez de en nuestra posición. Nos desanimamos muy rápido, ¿sí? Hago una síntesis. Pero somos hijos de Dios, somos hijos del Rey realmente. Pero no del Rey de la manera positiva que dicen, somos hijos del Rey, nada nos puede pasar. No, mentira. Somos hijos del Rey y estamos en Cristo. Y ni la muerte ni la vida, nada nos puede sacar de esa salvación que tenemos en Él. Pero sí nos pueden suceder ciertas cosas y nos pueden aún movilizar nuestro corazón. Y muchas veces se puede mover todo alrededor y la situación puede ser muy adversa, pero de Cristo no nos podrán sacar jamás, porque tenemos una posición en Cristo. Permitamos que los hechos de posición sobrepasen los sentimientos de la condición. Nuevamente remarco, mientras más nos centremos en los hechos de nuestra posición, más animados nos sentimos o nos sentiremos. Nos veremos como Dios nos ve en Cristo. Ahora es importante esto: nos regocijaremos por lo que somos en Cristo. Eso lo dice Filipenses, gozaos en el Señor siempre. Antes de involucrarnos en alguna actividad o servicio espiritual, podemos detenernos a decir, soy un santo.
Soy un servidor del Altísimo. Soy un ciudadano del cielo. Soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Necesito vivir de acuerdo a ello. ¿A qué? A la posesión. Capacitado con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. Efesios 3:16. Es el poder del Espíritu Santo que nos fortalece. Les dejo un gran abrazo, queridos hermanos. Esto más que nada es una síntesis de lo que hablé, es un apoyo para que ustedes lo puedan ver una y otra vez y tal vez lo puedan transcribir si quieren y hacerlo. Y si lo hacen, yo lo corrijo, no hay ningún drama. Que Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos. Los amo en Cristo.